día de hoy vamos a estar continuando el estudio que comenzamos hace 2 años del capítulo 8 de nuestra confesión de fe, que lleva el título de Cristo el Mediador. Es importante entonces que todos traigan sus copias de la confesión cada domingo. Y si usted que nos visita o ha estado visitándonos ya por algún tiempo y no tiene una copia, les aconsejo que busquen al hermano Franklin Rojas. Ahora lo pueden buscar más después de la clase, y él les puede dar una copia de la confesión. Ahí no solo, recuerden que vamos a estar estudiando la confesión, entonces eso les puede ayudar a ustedes para que puedan leer lo que estamos tratando, los temas que estamos tratando aquí, y también para que estudien las doctrinas que nos caracterizan a nosotros como iglesia local. Y solo para que los que nos visitan puedan entender, nosotros somos una iglesia confesional, es decir, somos una iglesia que nos hemos adherido a una confesión de fe histórica que se llama la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. Fue una confesión que fue redactada en el año de 1677 en Inglaterra por un grupo de bautistas llamados los bautistas particulares. Y esta confesión que tenemos aquí, la copia, no es más que un resumen de lo que nosotros como iglesia local creemos es lo que enseñan las Escrituras con respecto a una gran cantidad de doctrinas bíblicas. Eso es lo que es la confesión para nosotros. Este es un resumen. Esto nos dice a nosotros y le dice a las demás personas qué es lo que nosotros creemos enseñan las Escrituras. Por ejemplo, si ustedes ven, los que nos visitan, pueden ver que la confesión resume lo que nosotros creemos, por ejemplo, sobre las Escrituras, sobre Dios y la Santa Trinidad, sobre el decreto de Dios, sobre lo que nosotros creemos enseña la Biblia sobre la creación, sobre la providencia divina, sobre la caída del hombre, sobre el pacto y, como estaremos viendo este trimestre también, sobre Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, y un montón de doctrinas más. Doctrinas que son para nosotros fundamentales y doctrinas que, sin embargo, nos diferencian de muchas otras iglesias evangélicas en nuestro país. Para los bautistas particulares del siglo XVII fue muy importante confesar todas estas doctrinas bíblicas. En aquel momento no solo ellos querían explicarle a sus hermanos en la fe, hermanos presbiterianos, que ellos, vean, esto es lo que nosotros creemos, es lo que les querían decir a los presbiterianos. Nosotros somos sus hermanos en la fe, estamos en la misma carrera, ¿verdad? Fue por eso que adjuntaron textos bíblicos también a la confesión. Ustedes ven, cada párrafo en la confesión de cada capítulo tiene versículos que están apoyando esas doctrinas, esas afirmaciones que ellos están diciendo. ¿Para qué? Para que cualquiera que examine esta confesión sepa que lo que ahí se afirma viene de las Escrituras. No son cosas que son inventadas por ellos. Pero también la otra razón por la cual los bautistas particulares quisieron redactar esta confesión de fe fue para que sirviera como un método de instrucción en sus iglesias bautistas. Para eso lo hicieron también. Los bautistas particulares habían notado, como escriben en el prefacio de la confesión, una decadencia religiosa, no solo en Inglaterra, sino en sus mismas filas. Y escuchen lo que escribieron en el prefacio. Ellos escribieron esta confesión para luchar, para ayudar a instruir a su pueblo para evitar esa decadencia espiritual que estaban viendo. Y escuchen lo que ellos escribieron en el prefacio. Dice, escuchen: y en verdad hay una causa y origen de la decadencia de la religión en nuestros días que no podemos sino mencionar y exhortar fervientemente a que sea reparada. Y esta es el descuido en la adoración a Dios en las familias por aquellos a quienes se les ha encargado la instrucción y la conducta de ellas. Que la flagrante ignorancia y la inestabilidad de muchos
con lo profano de otros, sea justamente inculpado a los padres y a los encargados de la familia que no los han entrenado en la forma que ellos debían caminar cuando eran jóvenes, sino que han descuidado aquellos mandatos solemnes y frecuentes que el Señor les ha dado, para catequizarlos e instruirlos de modo que su tierna edad pueda ser sazonada con el conocimiento de la verdad de Dios, como ha sido revelada en las Escrituras. Y también por sus propias omisiones de la oración y otros deberes de la religión de sus familias, junto con el mal ejemplo de sus conversaciones libertinas, habiéndolos habituado a ellos primero al descuido y al desprecio de la piedad y la religión. Sabemos que esto no justificará la ceguera y la perversidad de muchos. O sea, lo que ellos están diciendo esto, nosotros sabemos que esa falta de los padres en instruir a sus hijos que ahora andan en el mundo, eso no quitará la culpa de ellos. Ellos son culpables delante de Dios por vivir sus vidas así. Pero dicen ellos, pero ciertamente caerá con gran peso sobre aquellos que han sido ocasión de las mismas, quienes son sus padres, que nunca los instruyeron en las verdades de la Biblia. Ellos, por cierto, mueren en sus pecados, hablando de estos niños ya ahora grandes, pero no se demandará la sangre de aquellos bajo cuyo cuidado ellos estaban, quienes aún le permitieron continuar sin advertencia, guiándolos sin duda hacia los caminos de la destrucción. Y no se levantará la diligencia de los cristianos en lo que respecta a cumplir con estos deberes en épocas pasadas en el juicio, y condenará a muchos de aquellos que serían considerados como tales ahora. Es decir, lo que era evidente para los bautistas particulares del siglo XVII era la negligencia de muchos de sus padres de familia, en sus casas, en sus devocionales familiares, en instruir a sus esposas y a sus hijos en las doctrinas bíblicas. Y por eso ellos estaban viendo esa decadencia religiosa. Ellos no estaban instruyendo a sus hijos en la verdad de Dios, como ellos afirman en el prefacio. Para los bautistas particulares, la doctrina de las Escrituras, la doctrina de Dios y la Santa Trinidad, las doctrinas del decreto de Dios, de la creación, de la providencia divina, de la caída del hombre, del pacto de Dios, la doctrina de Cristo que estaremos viendo el día de hoy, no eran doctrinas que debían ser conocidas solamente por aquellos en el ministerio pastoral. Los bautistas particulares redactaron esta confesión porque ellos creían no que esto únicamente debía ser conocido por los pastores. Todo creyente debe conocer todas estas doctrinas y debe así instruirlas en sus casas, en sus familias. ¿Por qué? Porque estas son las doctrinas básicas de las Escrituras. Entonces, para ellos era muy importante. Pero fue la negligencia de muchos que estas doctrinas llegaron a ser desconocidas por muchos que pertenecían a esas iglesias bautistas. Entonces fue para atacar esa ignorancia por la cual tenemos nosotros esta confesión de fe. Y si nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos decir nosotros del conocimiento teológico, bíblico de muchos cristianos en nuestro país? No podemos decir que es el mismo. Por supuesto que sí. Entonces, la intención de estudiar nuestra confesión es crecer todos juntos en el conocimiento de todas estas doctrinas que para la Biblia son básicas para el cristiano, para atacar nuestra propia ignorancia. Entonces, hermanos, varones, esta es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como líderes en nuestros hogares es instruir a nuestras familias en las Escrituras, en sus doctrinas. Dios nos llamará a cuentas a cada uno de nosotros por cómo es que nuestros hijos, nuestras esposas vivieron sus vidas. Pero hermanas, también ustedes también tienen el deber de crecer en el conocimiento de las Escrituras. Y la confesión es un medio muy bueno para aprender. Yo siempre le digo, hermanos, que me dicen, es que no puedo comprarme una teología sistemática. Aquí tiene una muy barata. Úsela.
Si usted quiere entender doctrinas teológicas básicas, aquí está. Estudie la confesión. Usted va a tener un conocimiento bíblico muy sólido. Muy, muy sólido. De hecho, casi todas las teologías sistemáticas reformadas están basadas en, ya sea en la Confesión de Fe de Westminster, que es esta es la edición de esa, o de una confesión bautista como la nuestra. ¿Por qué? Porque esas son las doctrinas que nos caracterizan. Entonces, esa es la introducción. Un deseo a que nosotros entendamos nuestra necesidad de crecer en el conocimiento doctrinal de las Escrituras. Y por eso estamos estudiando el capítulo 8. Ahora, el capítulo 8 es parte de esa gran sección de nuestra confesión que tiene que ver con el pacto de Dios. Ya les había dicho en otras ocasiones que nuestra confesión se puede dividir en 4 grandes secciones. La primera sección, que tiene que ver con los principios fundamentales, que va de los párrafos del capítulo 1 al 6. La segunda gran sección, que tiene que ver con el pacto de Dios, que va del capítulo 7 al capítulo 20. La otra sección, la tercera, que tiene que ver con la vida teocéntrica y cómo es que se vive para con Dios, y que inicia con el capítulo 21, que tiene que ver con la libertad cristiana, y termina con el capítulo 30. Y la última sección, que tiene que ver con los últimos días o el mundo venidero, y que abarca los últimos 2 capítulos de la confesión. El capítulo 8 forma parte de esa segunda sección que tiene que ver con el pacto de Dios, que habla del plan. Toda esa sección, la segunda sección, habla sobre el plan, el logro y la aplicación de la redención por medio del Señor Jesucristo. De eso trata toda esa sección. Por eso la doctrina de Cristo, el mediador, está metida ahí, justamente después de la doctrina del pacto, como vamos a ver en unos momentos. Ahora, también es importante recordar la manera en la que está dividido el capítulo 8. Como podemos ver en la pantalla, el capítulo está compuesto por 10 párrafos. Y como el resto de la confesión, el párrafo 1 establece la doctrina que va a ser tratada en el resto del capítulo. Así es como está creada, como fue creada la confesión de fe. Siempre el párrafo 1 establece la doctrina y el resto de los párrafos la destilan, la desarrollan más. ¿Ok? Siempre va a ser así. Entonces el párrafo 1 establece la doctrina, los otros 9 párrafos desarrollan esa doctrina. Y el capítulo 8 entonces lo podemos dividir en 3 partes. La primera, que corresponde al establecimiento de la doctrina en el párrafo 1. Esa doctrina que tiene que ver con el Cristo como el mediador. La segunda parte, que ya la terminamos de ver el año pasado, que tiene que ver con la doctrina de la persona de Cristo, que está en los párrafos 2, 3, 7 y 9. Y la doctrina que vamos a terminar este año, que tiene que ver con la doctrina de la obra de Cristo, que se encuentra en los párrafos 4, 5, que esos párrafos ya los vimos el año pasado, y este año terminaremos de estudiar los párrafos 6, 8 y 10. Ahora, a modo de resumen, lo que voy a hacer hoy es un resumen de todo lo que hemos visto. Vamos a analizar cada uno de los párrafos que hemos visto para que la próxima semana entonces ya tengamos un mejor, un refrescamiento de lo que hemos visto para poder seguir adelante. Entonces vamos a recordar lo que hemos visto hasta el día de hoy. La primera parte entonces del capítulo 8 tiene que ver con el establecimiento de la doctrina. Y vean cómo el párrafo 1 establece la doctrina de Cristo como el mediador. Dice, párrafo 1, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Entonces lo que afirma el párrafo 1 es que debido a que había un pacto de gracia previo,
Por eso el capítulo 8 está después del capítulo 7, que tiene que ver sobre el pacto de Dios, porque había un pacto, tenía que haber un mediador. Y esa es la estrecha relación que hay entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Y lo que afirma el párrafo 1 es que debido a ese pacto eterno del que habla el capítulo 7, ese pacto, el pactum salutis, como se decía en los tiempos de la Reforma, o el pacto de la redención, ese pacto eterno hecho por Dios en la eternidad, por el Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, en donde Dios decidió salvar un pueblo para su propia gloria. El Padre eligió el pueblo, el Hijo vendría a redimirlo y el Espíritu Santo vendría a llamar a ese pueblo que el Padre eligió y por el cual el Hijo murió para su gloria, ese pacto eterno. Debido a que había ese pacto, debía haber un mediador. Y esto dice, el párrafo 1 dice, ocurrió en el propósito eterno de Dios. Es decir, Dios no fue obligado a ordenar a Cristo como el mediador. Él lo hizo en ese propósito eterno, como leemos en el capítulo 3, párrafo 5, que fue ese propósito eterno de Dios para salvar un pueblo. En ese propósito eterno de salvar un pueblo, Dios escogió y ordenó al Señor Jesucristo como mediador. Un mediador no es otra cosa más que, como dijimos hace 2 años, una persona que interviene entre otras 2 personas. ¿Para qué? Para reconciliarlos. Eso es un mediador. Para decirlo de otra manera, un mediador es aquel que reconcilia a Dios con una humanidad pecadora. ¿Por qué hay necesidad de reconciliación? Porque hay guerra, ¿verdad? Hay enemistad, como dice Romanos 5:10, entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Entonces es necesario un mediador, alguien que representara a una humanidad pecadora y la reconciliara con Dios. Y para eso se necesitaba un mediador muy singular. Porque si alguien iba a representar a Dios con los hombres y a los hombres con Dios, necesitaba ser Dios y hombre a la misma vez. De otra manera no habría posibilidad de reconciliación para nadie. Si hubiera sido solo un hombre, no hubiera podido reconciliar a los hombres con Dios, porque hubiera sido un pecador como nosotros. Pero si hubiera sido Dios, tampoco hubiera podido venir a redimir o a mediar para con los hombres. ¿Por qué? Porque Dios nunca pecó. Los hombres fueron los que pecaron y por lo tanto eran los hombres, la humanidad, la que debía ser redimida. Por eso vemos la importancia de la singularidad de la persona del Señor Jesucristo. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador que existe, porque solo Él es Dios y hombre. Solo Él puede mediar entre nosotros y Dios. Y esto lo haría, dice el párrafo 1, como profeta, sacerdote y rey. Doctrinas que vamos a estudiar a partir de la próxima semana. Así es como Él haría esta mediación. Y a Él, dice el párrafo, Dios le hizo cabeza y salvador de la iglesia, la cual había sido dada a Él desde la eternidad, porque este pacto de la redención, del cual Cristo es mediador, ocurrió en la eternidad. Y fue en la eternidad cuando el Padre escogió un pueblo y se lo dio a Cristo en sus manos para que Él lo redimiera. Y dice, para que a su tiempo, como dice Gálatas 4:3, es decir, en la historia, el Señor Jesucristo viniera al mundo, se encarnara, muriera en la cruz y redimiera a su pueblo, lo llamara, lo justificara, lo santificara y finalmente con su segunda venida lo glorificara. Para eso fue establecido Él y escogido como el mediador. Esa es la doctrina. ¿Okay? Eso es lo que va a estar desarrollando el resto de los párrafos. Esta persona del Señor Jesucristo y su obra. Eso es lo que va a estar desarrollando el resto de los párrafos. Y como vimos hace 2 años, por eso es tan importante esa pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Mateo 16.
¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ustedes recuerdan el pasaje de Mateo 16, el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, dígame la opinión, ¿qué es lo que ustedes han escuchado de los demás hombres decir que soy yo? ¿Quién soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres alguno de los profetas. Obviamente las personas habían escuchado a Jesús, pero no sabían quién era Él realmente. Entonces Jesús les pregunta a ellos ahora, ¿y ustedes que han andado conmigo por 3 años, quiénes dicen ustedes que soy yo? Que me han escuchado hablar, que me han visto hacer cosas, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora Jesús le dice al Pedro que eso se lo había revelado el Padre a él, ¿verdad? Una revelación de Dios para Pedro. Pero lo que debemos ver es que muchas personas afirman conocer al Señor Jesucristo, conocer de Él. Los testigos de Jehová dicen que conocen al Señor Jesucristo. Y ellos afirman en sus doctrinas quién es el Señor Jesucristo. Los mormones dicen conocer al Señor Jesucristo. Pero obviamente cuando ellos empiezan a hablar su doctrina acerca del Señor Jesucristo, vemos que ellos no conocen al Señor Jesucristo verdadero. Por eso esa pregunta es tan importante para nosotros. Y con ese propósito es que nuestra confesión continúa, después de establecer la doctrina, a establecer la doctrina de la persona del Señor Jesucristo. Porque si usted no conoce a este Señor Jesucristo que va a estar establecido en la confesión, que es explicado en la Biblia, si usted no lo conoce a este, usted no puede ser salvo. Si usted cree que Jesucristo es solamente un hombre, usted no va a ser salvo. Usted tiene que conocer al Jesucristo que es expuesto en las Escrituras. Es lo que el párrafo 2 va a empezar a explicar. Dice, el Hijo de Dios, así es como empieza el párrafo 2. ¿Quién es este mediador? Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle al Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que 2 naturalezas completas, perfectas, distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es este mediador? Bueno, nuestra confesión dice que lo que la Biblia dice es que esta persona que fue escogida y ordenado por Dios en la eternidad es Dios. Todas esas afirmaciones al inicio del párrafo 2 son prácticamente citas textuales de las Escrituras acerca del Señor Jesucristo. Él es el resplandor de la gloria del Padre, dice en Hebreos 1. Es igual a Él, consustancial, o sea, de la misma sustancia divina. El creador del mundo, como dice Colosenses 1. Él creó todo. Él sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Como leímos con el pastor Eric en el estudio de Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Pero además nuestra confesión afirma que este Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, cuando llegó la plenitud del tiempo, como dice Gálatas 4:4, se encarnó. Es decir, tomó sobre sí la naturaleza humana.
El Hijo de Dios añadió a su ser la naturaleza humana. Como dijo John Owen, Él se convirtió en lo que no era, pero no dejó de ser lo que siempre era. No dejó de ser Dios, lo único que hizo fue añadir a su ser la humanidad. Y tomó una humanidad, como vimos hace 2 años, completa. Él era un hombre como cualquiera de nosotros. Lo que nos caracteriza a nosotros como hombres es lo que caracterizó a Cristo como hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, como dice nuestra confesión. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, Él tomó un cuerpo humano que nació como un bebé que podía crecer, ¿sí? ¿Verdad? Que podía desarrollarse, un cuerpo humano que podía ser azotado y matado, no como decían muchos herejes en la antigüedad, ¿verdad? Que era una apariencia nada más. No, Él tomó un cuerpo humano. Además tomó sobre sí un alma o una mente humana. El Señor Jesucristo tenía una mente humana. En Lucas 2:52 afirma que el Señor creció en sabiduría. ¿Cómo creció en sabiduría? Bueno, pues porque tenía una mente humana que podía expandir su conocimiento. Además, una mente humana que era ignorante de algunas cosas, ¿verdad? Como el mismo Señor dijo, pero de aquel día ni de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El Señor Jesucristo, al tener un alma, una mente humana, ignoraba ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra mente humana no conoce todas las cosas. Una mente humana limitada. Como dijo Atanasio, defendiendo la deidad del Señor Jesucristo contra Arrio o contra los arrianos. Hablando de la ignorancia de Cristo, no es la deficiencia del verbo, sino de la naturaleza humana cuya propiedad es ser ignorante. El Señor Jesucristo tenía una naturaleza humana y una divina. En su naturaleza humana Él era ignorante de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es de la propiedad de la mente humana. Para cumplir su oficio como mediador, Él debía hacerlo dentro de las limitaciones de un cuerpo humano y tuvo que cumplir su misión dentro de las limitaciones también de una mente humana. También asumió esas propiedades que corresponden a los hombres, son las emociones humanas. En las Escrituras vemos que el Señor Jesucristo lloró, se enojó, hasta pudo ser tentado. ¿Por qué? Porque Él tenía emociones humanas. Asumió también una voluntad humana. Una de las propiedades, si ustedes leen el capítulo del libre albedrío, dice que Dios creó al hombre con una voluntad, porque eso caracteriza, es una propiedad esencial del hombre, tener una voluntad. Bueno, Jesucristo asumió también una voluntad humana, distinta de la divina. ¿Por qué? Porque Él asumió una humanidad. Por ejemplo, el Señor le dijo en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero. Esa es la voluntad humana del Señor Jesucristo, sino como tú, la voluntad divina. Pero también Cristo asumió, dice la confesión, las debilidades concomitantes de la humanidad. El Señor tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, ¿verdad? Tuvo ansiedad. Y la pregunta es, ¿a Dios le da hambre? ¿Dios duerme? No, ¿por qué? Porque Él es Dios. Pero ¿por qué Jesucristo le dio sueño? Porque Él había asumido una naturaleza humana. Es caracterizada por esas debilidades, de descansarse, de tener hambre. Sin embargo, dice el párrafo 2, que Él asumió esa humanidad completa sin pecado. Es decir, el Señor nunca se enojó pecando. Él tuvo un enojo justo, perfecto. ¿Por qué? Porque Él nunca tuvo pecado. A diferencia de nosotros, su naturaleza humana nunca estuvo bajo los efectos de la caída. ¿Por qué? Porque dice la confesión, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. El Señor Jesucristo tomó la naturaleza humana de María
A diferencia de lo que decían algunos dentro de las filas de los bautistas particulares en el siglo XVII, que eran seguidores de una doctrina hoffmanita, así se llamaba, que ellos decían que el Señor Jesucristo trajo su humanidad desde el cielo. No, el Señor Jesucristo tomó su naturaleza humana de María, pero esa naturaleza humana fue protegida de todos los efectos de la caída y del pecado de María, porque fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Y eso ocurrió de una mujer de la tribu de Judá y un hijo de Abraham y de David, como dicen las Escrituras. Por tanto, hablamos de una persona con dos naturalezas. Esta es una doctrina que es difícil de entender, yo entiendo, pero es una doctrina que debemos confesar. El Señor Jesucristo es una persona con dos naturalezas. Y esas dos naturalezas están unidas inseparablemente. Lo que conocemos en teología y que explicamos hace 2 años como la unión hipostática. El perfecto Dios y el perfecto hombre, dos naturalezas unidas inseparablemente en la única persona del Hijo de Dios, pero sin convertirse una en la otra. O sea, una humanidad divinizada o una divinidad humanizada. No, eso no fue lo que pasó. Se mantuvieron perfectamente una naturaleza humana y una divina siempre, no se convirtieron, tampoco se compusieron en algo más, o sea, no fue que entonces se mezcló la naturaleza humana con la divina y formó una tercera naturaleza. No, eso no fue lo que pasó tampoco, ni tampoco se confundió la una con la otra. Esta persona, dice al final del párrafo, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo. ¿Por qué? Porque es una sola persona, la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. El único mediador entre Dios y el hombre. Ese es el único mediador que nos puede salvar. Nada más. Ahora el párrafo 3 nos dice algo sumamente importante. Dice, el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado por él mismo, por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. El Señor Jesucristo, en ese rol de mediador, en ese oficio de mediador, fue ungido con el Espíritu Santo sin medida. Para que el Señor Jesucristo pudiera cumplir su oficio como mediador, necesitaba del Espíritu Santo. Y Dios lo ungió a él con el Espíritu Santo sin medida. Esa era la marca de que el Señor Jesucristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Isaías habla de que él fue ungido con el Espíritu Santo, el Mesías, el siervo de Dios. Aquel que vendría, ¿verdad? Sería ungido con el Espíritu Santo. Escuchen lo que dijo Joel Vicky. Debido a que el Espíritu fue el compañero inseparable de Cristo durante su ministerio terrenal, hay pocas dudas de que Cristo clamó a su Padre por la habilitación o la ayuda del Espíritu. Para poner este punto de una manera más provocadora, la obediencia de Cristo en nuestro lugar tenía que ser una obediencia real. Él no hizo trampa al depender en su propia naturaleza divina mientras actuaba como el segundo Adán. Muchos creen que el Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo como en su deidad. Si hubiera hecho eso así, hubiera hecho trampa. Que Cristo venció a Satanás en el desierto en su deidad. No, Él lo venció como un hombre, pero como un hombre lleno completamente del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo a la perfección. Así fue como el Señor Jesucristo venció. ¿Por qué? Porque si no hubiera hecho trampa, dice Vicky. Por el contrario, al recibir y depender en el Espíritu, Cristo fue completamente dependiente de su Padre. Cristo verdaderamente creció en sabiduría y estatura. Si Cristo aparentaba ser ignorante, era porque lo era. Si Él parecía tener conocimiento sobrenatural, era porque el Padre le revelaba tal conocimiento por el Espíritu. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo como mediador, lo hizo por medio del Espíritu Santo.
Todos los milagros lo hizo por medio del Espíritu Santo, no dependiendo de su naturaleza divina. Cuando conocía algo, como leemos en Juan 2, él conocía el corazón de los hombres, lo hizo no usando su naturaleza divina, sino porque el Espíritu Santo le revelaba todo lo que había en los hombres. ¿Por qué? Porque él tenía que representarnos a nosotros como un hombre perfecto. El párrafo 7 continúa hablando sobre la doctrina de Cristo y dice: Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuyen las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Y eso es lo que vimos el año pasado, hace 2 años, como la doctrina de la comunicación de los atributos de Cristo. Es decir, nosotros constantemente vemos en las Escrituras, por ejemplo, en Hechos 20:28, dice que el Espíritu Santo, Pablo le dice a los pastores de Éfeso, le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los manuscritos más antiguos dicen: para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, como es una sola persona, lo que el párrafo 7 está diciendo es que el atributo de una se puede asumir, se puede decir de la persona. Es decir, Dios no puede morir, ¿verdad? Pero porque Cristo es Dios y hombre, se puede decir que Dios murió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él es Dios y hombre. O por eso se puede decir que Cristo dice en Juan que el Hijo del Hombre descendió del cielo, pero eso no es cierto. La humanidad, Cristo como hombre no descendió del cielo. Fue el Hijo de Dios el que descendió del cielo. La segunda persona de la Trinidad. Pero porque Cristo es Dios y hombre, se puede decir que su humanidad descendió del cielo. Que Cristo, el Hijo del Hombre, descendió del cielo. El párrafo 9 dice que este oficio de mediador es propio solamente de Cristo y no se puede transferir ni parcial ni totalmente a ningún otro. La Iglesia Católica Romana afirma en su catecismo, en el artículo 969, que María es una mediadora que nos da regalos de bendición, de salvación a los hombres. Los sacerdotes católicos romanos dicen que ellos actúan a veces como mediadores en representación de Cristo. Y lo que el párrafo 9 refuta es precisamente esa doctrina. Ellos dicen: solamente Cristo y nadie más es mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿cuál es la obra de Cristo? Rápidamente. Párrafo 4 dice: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente, sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hechos pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Entonces, la obra de Cristo está expresada en la doctrina de los estados de Cristo: el estado de humillación, el estado de exaltación de Cristo. Cristo, ¿cómo se humilló? Nació bajo la ley, para cumplirla perfectamente, para sufrir el castigo de haber quebrantado su pueblo esa misma ley. Sufrió, fue hecho pecado y maldición por nosotros, como dice 2 Corintios 5:21. Soportó aflicciones de su alma, fue crucificado, murió y fue sepultado y permaneció en ese estado de los muertos, su alma y su cuerpo separados por 3 días. Esa fue la humillación de Cristo. Pero en su estado de exaltación, Cristo fue resucitado, ascendió a los cielos, fue sentado a la diestra del Padre y un día regresará para hacer juicio. Así empieza la obra del Señor Jesucristo. Y el párrafo 5 habla sobre los logros de esa obra del Señor Jesucristo. ¿Qué logró el Señor Jesucristo? En el párrafo 5, la plena satisfacción de la justicia de Dios,
También logró la reconciliación. Y tercero, la herencia eterna en el reino de los cielos para su pueblo. ¿Y cómo lo logró? Como dice el párrafo 5, obedeciendo activa y pasivamente. Es decir, obedeciendo la ley de Dios perfectamente y después pasivamente sufriendo el castigo que la ley de Dios imponía a todo aquel que la había transgredido. ¿Cómo logró el Señor Jesucristo eso? Obedeciendo y sufriendo el castigo de la ley, sin Él haber cometido nunca ningún pecado. Entonces, eso es el resumen de lo que hemos visto en estos 2 años. Si usted quiere repasar esto en una semana, son 23 clases que tiene que ver, pero estudien la confesión, léanla y el próximo domingo iniciamos con el párrafo 6. Que Dios los acompañe.